«Vienes conmigo», le dijo el apache solitario a aquella mujer a quien todo el pueblo llamaba monstruo. Había sido culpada, marcada, abandonada. Cuando él la miró sin apartar los ojos de las cicatrices, nadie imaginaba que ese momento destruiría las mentiras que habían arruinado su vida y cambiaría sus destinos para siempre. El sol de diciembre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de diciembre caía oblicuo sobre el adobe gastado, pintando de ocre las paredes agrietadas que Isabela Rojas había aprendido a reparar con sus propias manos. Tenía 24 años y las cicatrices que le recorrían el lado izquierdo del rostro le ardían menos con el frío de la mañana. Esa sensación de tirantez en la piel desfigurada la acompañaba desde que tenía memoria útil. Desde aquella noche de fuego que le había arrebatado la inocencia y le había dejado marcas que la ciudad de Santa Lucía nunca dejaba de recordarle. El rancho quedaba a la orilla del río que abastecía al pueblo, un terreno pequeño que sus padres habían trabajado hasta que la sequía de 1876 los consumió lentamente. Primero fue el hambre, después la fiebre, y al final solo quedó Isabela con el adobe, el pedazo de tierra junto al agua y una deuda que su tío don Mateo le repetía cada vez que cruzaba la plaza. Ese día, como todos los martes desde hacía 3 años, Isabela cargaba el atado de ropa limpia hacia el campamento de mineros al oeste del pueblo. La tela húmeda pesaba contra su espalda y el olor a jabón de sosa se mezclaba con el polvo del camino. Caminaba con los ojos bajos, no por vergüenza sino por costumbre, porque había aprendido que la gente veía en sus cicatrices lo que quería ver: castigo divino, mala suerte, mal augurio. Ella sabía la verdad, pero la verdad no pagaba las deudas ni llenaba el estómago. La plaza principal se abría ante ella como un escenario donde siempre interpretaba el mismo papel, la mujer marcada que pasaba rápido, sin mirar a nadie, sin esperar nada. Los comerciantes cerraban conversaciones cuando ella se acercaba. Las mujeres apartaban a sus hijos con gestos discretos. Los hombres la miraban con mezcla de curiosidad morbosa y rechazo instintivo. Isabela había aprendido a no sentir esas miradas, a construir un caparazón invisible que la protegiera mientras cruzaba ese territorio hostil. En el pueblo, don Mateo Rojas se paseaba por su almacén con la satisfacción de quien controla el flujo de mercancías y, por tanto, el pulso de Santa Lucía. Era un hombre de 50 años, con bigote cuidado y manos que jamás se habían ensuciado en el campo. Su reputación se sostenía sobre 2 pilares: las donaciones públicas a la iglesia y los acuerdos privados con los comerciantes que fijaban precios como quien juega a las cartas con naipes marcados. Esa tarde, mientras contaba las monedas de la caja, recibió la visita de 3 hombres. Venían del banco de Tucson con noticias que no podían esperar. Las deudas acumuladas exigían garantías y el banco había perdido la paciencia. Don Mateo necesitaba expandir su negocio o perderlo todo. Sus ojos se posaron sobre el mapa desplegado en el mostrador. Ahí estaba, marcado con tinta descolorida, el terreno de su sobrina, ese pedazo junto al río que le permitiría controlar el acceso al agua y levantar el galpón de almacenamiento con el que soñaba desde hacía años. «La sobrina es joven», dijo uno de los hombres del banco, un tipo delgado con cicatriz en la mejilla. «Podría casarla». «Una mujer sola no necesita tanta tierra». Don Mateo asintió despacio, como si la idea acabara de nacer en ese instante, aunque la había rumiado durante meses. Sus dedos tamborileaban sobre el mostrador de madera gastada. «Es complicada. Nadie querría casarse con ella por voluntad propia».
Entonces habrá que crear voluntad, respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. O mejor aún, crear necesidad. El plan era simple y brutal en su eficacia, hacer que Isabela se sintiera tan aislada, tan amenazada, tan desesperada, que aceptara cualquier salida que pareciera ofrecerle seguridad. Don Mateo conocía bien los mecanismos del miedo. Los había usado durante años para controlar precios, sofocar competencia, mantener su posición de poder en un pueblo que dependía de su almacén, como los pulmones dependen del aire. Fue un miércoles cuando llegaron los capataces. Isabela estaba remendando una camisa en el porche del adobe cuando escuchó los cascos de los caballos. El sonido llegaba desde el camino principal, 3 animales galopando con urgencia que no auguraban nada bueno. Isabela dejó la aguja sobre el regazo y se puso de pie, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. En Santa Lucía, las visitas inesperadas nunca traían buenas noticias. Eran 3 hombres, los mismos que trabajaban cargando sacos en el almacén de su tío. Venían con papeles en las manos y expresiones que habían ensayado para parecer oficiales. El primero en desmontar fue Esteban, un hombre de barba rala y ojos pequeños que siempre la habían mirado con desprecio apenas disimulado. «Señorita Rojas», dijo con una formalidad falsa que le sonó a burla. «Traemos documentos del almacén. Dice aquí que este terreno bloquea el paso de los carros de bueyes hacia el río. Don Mateo necesita que desaloje». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la voz firme. Había aprendido que mostrar miedo era invitar al abuso. «Este terreno es mío, heredado de mis padres. Si don Mateo necesita algo, que venga él mismo con papeles del condado». Los papeles que Esteban sostenía no tenían ningún sello oficial. Isabela lo sabía, porque había pasado horas en el condado estudiando documentos, aprendiendo qué los hacía legales y qué no. Ese conocimiento era su única defensa en un mundo donde las mujeres solas tenían pocas protecciones. Los hombres se miraron entre sí con una expresión que Isabela reconoció. Habían esperado que se diera de inmediato, que el miedo la paralizara. Esteban bajó del caballo con movimientos lentos, como quien no quiere asustar a un animal nervioso. El polvo se levantaba con cada paso que daba hacia el porche. «No queremos problemas, señorita», dijo, pero su tono contradecía sus palabras. «Pero las órdenes son claras. Si no sale por las buenas...» «No voy a salir», interrumpió Isabela poniéndose de pie. El sol le daba en la cara, acentuando las cicatrices que tantas veces le habían servido para asustar a quienes pretendían intimidarla. «Esta tierra me pertenece. Si quieren quitármela tendrán que arrastrarme». Las palabras habían salido con más fuerza de la que sentía. Por dentro, su estómago se retorcía de miedo. Sabía lo que estos hombres eran capaces de hacer. Había visto cómo trataban a los peones que se quejaban de los salarios, cómo desalojaban a familias sin contemplaciones cuando don Mateo así lo ordenaba. Lo que vino después fue rápido y brutal. Esteban la agarró del brazo, sus dedos hundiéndose en la carne con fuerza innecesaria. Isabela sintió el dolor agudo, la presión que le cortaba la circulación. Intentó zafarse, pero otro capataz ya estaba junto a ella, sujetándola por la cintura con brazos que olían a sudor y tabaco. El tercero comenzó a recoger sus pertenencias, arrojándolas al suelo como si fueran basura. El cuaderno donde anotaba las cuentas, el chal que había sido de su madre, la pequeña imagen de la Virgen que colgaba junto a la puerta. «¡Suéltenme!», gritó Isabela, su voz quebrándose no de miedo, sino de rabia. El sonido salió desgarrado, cargado de años de humillaciones acumuladas. «No tienen derecho». «El derecho lo tiene quien tiene el poder», respondió Esteban, acercando su rostro al de ella. Su aliento olía a whisky barato y tabaco rancio. Una gota de saliva le cayó en la mejilla mientras hablaba. «Y usted, señorita Monstruo, no tiene ninguno». La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta.
monstruo. La habían llamado así durante años, pero escucharlo dicho con tanta crueldad deliberada hizo que algo se rompiera dentro de Isabela. No era el insulto en sí, sino la intención detrás. Reducirla a menos que humana. Justificar cualquier violencia contra ella porque, después de todo, ¿qué derechos tenía un monstruo? Fue entonces cuando la sombra cruzó por encima de ellos. El cambio en el ambiente fue instantáneo, como cuando una nube tapa el sol. Isabela sintió que la soltaban de golpe, tan abruptamente que casi perdió el equilibrio. Cuando levantó la vista, vio a un hombre alto, de piel cobriza y ojos negros, que brillaban con una calma peligrosa. Vestía ropas de cuero gastadas, con flecos que colgaban de las mangas, y llevaba el cabello largo recogido en una trenza que le caía por la espalda. No había sacado ninguna arma, pero su sola presencia irradiaba autoridad y amenaza contenida. Los capataces retrocedieron instintivamente, como animales que reconocen a un predador mayor. Uno de ellos murmuró algo sobre Apache, y su mano fue hacia el cinto donde llevaba el cuchillo. Pero el movimiento murió antes de completarse, porque los ojos del extraño se posaron sobre él con una intensidad que paralizaba. El hombre habló con voz pausada, en español claro y sin acento que delatara nerviosismo. Ella dijo que no. 3 palabras simples, pero el peso detrás de ellas era innegable. No era una sugerencia ni una petición. Era una declaración de hecho. La mujer había dicho que no, y eso debería haber sido suficiente. Esteban intentó recomponerse, aunque Isabela pudo ver el temblor en sus manos. Esto no es asunto suyo, salvaje. Lárguese antes de que llamemos al sheriff. El apache no se movió. Ni un músculo de su cara se alteró. Llámenlo, dijo con la misma calma inquietante. Mientras tanto, suéltenla. Hubo un momento de tensión, donde el aire pareció espesarse, donde el tiempo se estiró como hilo a punto de romperse. Isabela podía sentir su propio pulso en las sienes, el sudor frío que le corría por la espalda a pesar del frío de la tarde. Los capataces calculaban, miraban al hombre, miraban entre sí, medían fuerzas y probabilidades. 3 contra 1 debería ser ventaja, pero algo en la postura del apache, en la certeza absoluta de sus movimientos, les decía que las matemáticas no funcionaban así en este caso. Finalmente, Esteban escupió al suelo, un gesto de desprecio que no ocultaba su derrota. «Esto no se queda así», amenazó, subiendo a su caballo con movimientos torpes que delataban su miedo. «Don Mateo se va a enterar». Los 3 hombres se alejaron al galope, levantando polvo que tardó en asentarse. Isabela se quedó de pie, con las piernas temblorosas y el corazón aún desbocado. Sentía el brazo adolorido donde Esteban la había sujetado. Seguramente habría moretones mañana. Sus pertenencias seguían desparramadas por el suelo. El apache no se había movido, permanecía ahí como si fuera parte del paisaje, tan inmóvil que casi parecía tallado en piedra. Isabela se agachó para recoger sus cosas, tratando de recuperar algo de dignidad. Sus manos temblaban mientras recogía el cuaderno de cuentas, limpiaba el polvo de la imagen de la Virgen, doblaba el chal con movimientos mecánicos que la ayudaban a recuperar la compostura. Cuando levantó la mirada, el hombre la observaba con expresión inescrutable. «Gracias», dijo Isabela, aunque la palabra le salió más seca de lo que pretendía. No estaba acostumbrada a recibir ayuda. La gratitud se le atoraba en la garganta como algo que no sabía cómo pronunciar correctamente. «No tenía que...» «Lo sé», interrumpió él. Sus ojos recorrieron el terreno con la precisión de quien evalúa un campo de batalla. El adobe con sus paredes agrietadas, el huerto donde crecían verduras raquíticas, el río que corría a pocos metros brillando bajo el sol de la tarde, el cobertizo medio caído que servía de almacén. «Vienen a desalojarte, volverán con más hombres». No era pregunta sino afirmación.
Isabela asintió, limpiándose el polvo de las manos en el delantal. Lo sé, pero este lugar es mío, es lo único que me queda. El hombre guardó silencio un momento. Después dijo algo que Isabela no esperaba. Puedo quedarme unos días, observar quién entra y sale del pueblo. A cambio necesito un lugar donde descansar sin que me vean. Isabela lo miró con desconfianza. En Santa Lucía nadie ofrecía ayuda sin esperar algo a cambio, especialmente no un apache, cuyo pueblo había estado en guerra con los colonos durante generaciones. ¿Por qué? Porque estoy negociando un paso seguro para mi gente, respondió con la misma calma con que había enfrentado a los capataces. Necesito estudiar a la ciudad antes de hablar con el sheriff. Y tú, añadió sin emoción aparente, necesitas a alguien que sepa rastrear y anticipar movimientos. Era un pacto extraño, nacido de la necesidad más que de la confianza. Pero Isabela había aprendido a calcular probabilidades como calculaba los centavos en su cuaderno de cuentas. Un aliado capaz de defenderse valía más que el orgullo de estar sola. Y este hombre había demostrado que podía hacer retroceder a 3 capataces armados sin siquiera desenvainar un arma. «Está bien», aceptó finalmente, con un suspiro que liberaba tensión acumulada. «Pero si mi tío descubre que hay alguien aquí, no lo descubrirá», aseguró él. Y algo en su voz, en la certeza absoluta con que pronunciaba las palabras, le hizo creer que era verdad. «Me llamo Isabela», dijo ella, extendiendo la mano con gesto formal, como había visto hacer a los comerciantes en la plaza. El hombre dudó un instante antes de estrecharla. Su mano era callosa, con cicatrices en los nudillos que hablaban de peleas pasadas. «Nahuel». Esa noche, mientras Isabela preparaba una olla de frijoles sobre el fuego, sintió una extraña sensación de alivio mezclada con inquietud. No estaba sola, pero tampoco sabía si eso era bueno o malo. Lo único cierto era que las palabras de Esteban resonaban en su mente como una sentencia. «Todo mundo te llama monstruo». Las había dicho sin saber que ella ya se lo había dicho a sí misma 1000 veces. Porque en Santa Lucía las cicatrices no eran solo marcas en la piel, eran una etiqueta, una condena, una historia que otros contaban a su manera. Monstruo. La palabra había definido su vida durante años, había trazado los límites de lo que podía esperar, de lo que podía pedir, de lo que merecía. Pero algo había cambiado esa tarde. Un extraño había intervenido cuando nadie en el pueblo lo habría hecho. Y eso, pequeño como era, significaba que tal vez el mundo era más grande que Santa Lucía. Tal vez había otras formas de existir más allá de la historia que le habían impuesto. Esa noche Isabela durmió inquieta, con sueños llenos de fuego y cicatrices, de manos que sujetaban y voces que acusaban. Pero cuando despertó al amanecer, Nahuel ya estaba afuera, estudiando las huellas en el camino con la concentración de quien lee un libro abierto en el polvo. Los primeros días transcurrieron en un silencio práctico que a Isabela le resultó sorprendentemente cómodo. Nahuel dormía en el cobertizo donde guardaba las herramientas, un espacio estrecho que olía a madera húmeda y hierro oxidado. Salía al amanecer, antes de que el pueblo despertara, y regresaba cuando el sol ya se había puesto tras las colinas. Traía caza menor, conejos que despellejaba con precisión quirúrgica, codornices que limpiaba sin desperdiciar ni una pluma, una vez un venado joven que despellejó con destreza y colgó para que se secara, explicándole a Isabela qué partes eran mejores para guisar y cuáles para secar como tasajo. Isabela, por su parte, seguía con su rutina: lavar ropa, remendar telas, anotar en su cuaderno gastado cada centavo ganado y cada grano de maíz intercambiado. Los números eran su ancla, la prueba tangible de que su vida tenía orden, aunque el mundo quisiera arrancárselo. Cada noche, a la luz de una vela que se consumía lentamente, repasaba las sumas: 3 centavos por lavar una camisa,
5 por un juego de sábanas, 2 huevos frescos a cambio de remendar un pantalón. La economía de su supervivencia cabía en esas páginas manchadas de tinta. Una tarde, mientras Isabela preparaba un emplasto de salvia y consuelda para un corte que se había hecho en la mano, Nahuel se acercó con el antebrazo envuelto en un trapo sucio. No dijo nada, solo le mostró la herida. Un tajo limpio de unos 5 centímetros que parecía obra de un cuchillo. «Siéntate», ordenó Isabela, señalando el banco junto al fuego. Nahuel obedeció sin chistar. Isabela limpió la herida con agua hervida, sus movimientos precisos y cuidadosos, como los había visto hacer a su madre años atrás. El hombre no se quejó, ni siquiera cuando ella aplicó el emplasto caliente que debía arder como el infierno. Solo se tensó ligeramente, un pequeño tic en la mandíbula que delataba el dolor que no expresaba con palabras. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela mientras vendaba el brazo con tiras de tela limpia. «Patrulla», respondió Nahuel escuetamente. «Iban hacia el norte. Los evité, pero uno me vio. Te persiguieron. No pudieron». Isabela asintió. No necesitaba más detalles. En el territorio de Arizona, las patrullas eran comunes y su relación con los apaches era tensa como una cuerda a punto de romperse. Nahuel estaba aquí porque negociar la paz era más inteligente que morir en escaramuzas sin sentido. Había aprendido lo que muchos guerreros se negaban a aceptar, que sobrevivir a veces requería más astucia que valentía. «Tu tío va a volver», dijo Nahuel mientras Isabela terminaba el vendaje con un nudo firme. «Los hombres como él no se rinden a la primera». «Lo sé», admitió Isabela, guardando los restos de hierbas en un frasco de vidrio con tapa de corcho. «Pero tampoco voy a regalarle mi tierra. Es lo único que tengo». «¿Por qué quiere este lugar?», preguntó Nahuel, mirando hacia el río que brillaba bajo la luz de la luna como una serpiente de plata. «Hay más tierra por aquí, porque está junto al agua», explicó Isabela, sentándose frente a él en un banco que había construido su padre años atrás. La madera estaba suave por el uso, pulida por el roce de cuerpos y el paso del tiempo. Si controla el acceso al río, controla quién puede plantar y quién se seca, y con un galpón aquí controlaría el almacenamiento de granos. En Santa Lucía eso es poder. El que controla la comida controla al pueblo. Nahuel asintió lentamente como si estuviera ensamblando piezas de un rompecabezas. «Tu tío no es solo ambicioso, es calculador y peligroso», añadió Isabela. «Tiene al pastor Salinas de su lado. Juntos mueven a la gente como piezas de ajedrez. Y el sheriff. El sheriff hace lo que le conviene. Si mi tío le ofrece algo mejor que yo, me quedo sin protección». Nahuel guardó silencio un momento largo, mirando el fuego que crepitaba entre ellos. Las llamas proyectaban sombras danzantes en su rostro, acentuando las líneas de experiencia alrededor de sus ojos. Después de un rato dijo: «Necesitas algo que tu tío no pueda quitarte, algo que haga que el pueblo te vea diferente». Isabela rió sin alegría, un sonido seco que salió más como tos. «¿Cómo qué? ¿Una cara nueva? ¿Verdad?», respondió Nahuel con seriedad que no admitía burlas. «La verdad tiene peso cuando se dice en el momento correcto». Isabela lo miró con curiosidad. Había algo en ese hombre que la desconcertaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían sustancia. No desperdiciaba aliento en cortesías vacías ni en promesas que no podía cumplir. «¿Y qué verdad podría ayudarme?». «La que está oculta», dijo Nahuel, levantándose para regresar al cobertizo. «Todos los pueblos tienen secretos, Santa Lucía también». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Nahuel le daban vueltas en la cabeza como pájaros enjaulados buscando salida. ¿Qué secretos escondía Santa Lucía? Ella conocía las tensiones, los rencores pequeños, las deudas entre vecinos, pero nada que pudiera cambiar su situación. O tal vez sí.
Tal vez solo necesitaba aprender a mirar con otros ojos, a ver no solo lo que estaba a simple vista, sino lo que se escondía en las sombras, en los silencios, en las historias que la gente no contaba porque dolían demasiado o porque convenía olvidarlas. Durante los días siguientes, Isabela comenzó a prestar más atención. Escuchaba conversaciones en la plaza cuando iba a comprar harina. Observaba quién hablaba con quién evitaba a quién, qué nombres hacían que la gente bajara la voz. Y empezó a notar patrones. El pastor Salinas se ponía tenso cuando alguien mencionaba el incendio del almacén. Don Mateo cambiaba de tema abruptamente si alguien preguntaba por las fechas exactas de aquel evento. Doña Pilar, la lavandera de la iglesia, tenía una expresión de culpa permanente grabada en el rostro, como si cargara un peso que no podía soltar. El incendio. Siempre volvía al incendio. La noche que le había marcado el rostro y le había arrebatado a sus padres. La noche que la ciudad había decidido olvidar, envolviendo en silencio y vaguedad, culpando al destino o a un lampión mal apagado. Pero Isabela empezaba a sospechar que había más historia de la que le habían contado. Y Nahuel, con su manera silenciosa de observar, parecía haber llegado a la misma conclusión. Las semanas pasaron y la presión aumentó como agua hirviendo en una olla con tapa. Don Mateo no volvió a enviar capataces directamente, pero Isabela empezó a notar cambios sutiles que eran más efectivos que la violencia abierta. En la plaza, las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, dejando un silencio incómodo que la seguía como sombra. En la iglesia, el pastor Salinas pronunció un sermón sobre la importancia de que las mujeres estén bajo la protección de un hombre prudente, y todas las miradas se volvieron hacia ella, aunque nadie mencionara su nombre. Algunos vecinos que antes le pagaban por lavar su ropa comenzaron a buscar excusas elaboradas para no hacerlo, que si el agua del río estaba turbia, que si preferían esperar a la temporada seca, que si ya habían encontrado a alguien más. El cerco se estrechaba con la precisión de una trampa bien tendida, y don Mateo ni siquiera necesitaba mostrar la cara. Era un maestro en el arte de destruir reputaciones sin mancharse las manos. Una tarde, mientras Isabela compraba harina en una tienda pequeña al otro lado del pueblo, el pastor Salinas la abordó. Era un hombre de 50 años, alto y de complexión fuerte, con voz grave y porte solemne que imponía respeto. Llevaba siempre su Biblia bajo el brazo como si fuera parte de su anatomía, y su presencia hacía que la gente enderezara la espalda y midiera sus palabras. «Isabela», dijo con tono paternal que no invitaba a réplica, «¿puedo hablar contigo un momento?» Ella asintió, aunque su estómago se tensó como cuando los capataces habían llegado a su rancho. Sabía que esta conversación no sería casual. «Tu tío está preocupado por ti», comenzó el pastor, caminando a su lado con pasos medidos. «Vives sola en ese rancho, sin la protección de un hombre. Es peligroso. Sobre todo ahora, con tantos forajidos y...» Hizo una pausa calculada, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Con esos apaches merodeando por la zona». Isabela apretó los dientes. La mención de los apaches no era casual. Alguien había visto algo, o sospechaba algo. «He vivido sola durante años, pastor. Sé cuidarme». «Pero no debería ser así», insistió Salinas, deteniéndose frente a la iglesia. La construcción de adobe, pintado de blanco, se alzaba como testimonio mudo de su autoridad moral sobre el pueblo. «Una mujer joven como tú necesita un hogar apropiado. Tu tío ha hablado con Ernesto Villar, el encargado del almacén. Es un hombre trabajador, de buen carácter. Estaría dispuesto a casarse contigo y ofrecerte un lugar seguro». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ernesto Villar era un hombre gris, sin voluntad propia, completamente leal a don Mateo.
Un hombre que seguía órdenes sin cuestionarlas, que asentía cuando le hablaban y bajaba la mirada cuando pasaba junto a los poderosos. Casarse con él significaría entregar su terreno, su independencia, su vida entera, a cambio de una ilusión de seguridad. «No quiero casarme», respondió Isabela con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. «A veces», dijo el pastor con suavidad engañosa, con esa voz que usaba para consolar a los moribundos, «Dios nos pide sacrificios para nuestro propio bien. Piénsalo, hija, piensa en lo que es mejor para ti, piensa en tener un hogar donde no tengas que trabajar hasta el agotamiento, donde no tengas que soportar las miradas de la gente, donde puedas ser respetable». La palabra cayó entre ellos como sentencia. Respetable, como si ahora no lo fuera. Como si sus cicatrices la descalificaran de esa categoría, como si su soledad fuera prueba de algún defecto moral. Esa noche, Isabela le contó la conversación a Nahuel. El apache escuchó en silencio, con la mirada fija en el fuego que crepitaba entre ellos. Sus manos trabajaban en un pedazo de cuero, cortándolo con precisión para hacer nuevas correas para su silla de montar. «Te están acorralando», dijo finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. «Quieren que cedas por voluntad propia. Es más limpio que la violencia, más difícil de cuestionar después». «Lo sé», admitió Isabela, su voz cansada de una forma que iba más allá del agotamiento físico. «Y lo peor es que casi tiene sentido. Vivir con menos miedo, menos insultos, tener un lugar donde la gente no me mire como si fuera una maldición andante». Nahuel la observó con atención, dejando a un lado el cuero. «¿Eso es lo que quieres? ¿Rendirte?» Isabela no respondió de inmediato. La pregunta le ardía más que cualquier emplasto. Se quedó mirando el fuego, viendo en las llamas danzantes todas las versiones posibles de su futuro. «No lo sé, estoy cansada de pelear cada día por el derecho a existir, cansada de que cada mañana sea una batalla». Nahuel asintió despacio. «Entiendo el cansancio. Lo he sentido, después de perder batallas, después de ver morir a hermanos. Ese cansancio que te dice que rendirse sería un alivio. Pero rendirse no te dará paz, Isabela. Solo te dará un lugar donde esperar la muerte sin molestar a nadie». Las palabras eran duras, pero ciertas. Isabela lo sabía en algún lugar profundo de su ser, en esa parte que se había negado a romperse a pesar de todo. Aún así, la tentación de aceptar el matrimonio arranjado era real, tangible, como una salida fácil a años de lucha que parecían no tener fin. Mientras tanto, Nahuel continuaba su propio plan, con la paciencia de quien ha aprendido que la prisa mata. Durante sus recorridos nocturnos por Santa Lucía, había empezado a notar cosas, pequeñas inconsistencias que otros no verían porque no sabían mirar. Doña Pilar, la lavandera de la iglesia, llevaba paquetes envueltos en tela que no parecían ser ropa cuando entraba y salía de la sacristía. El pastor Salinas se ponía nervioso cada vez que alguien mencionaba el incendio de años atrás, desviando conversaciones con habilidad practicada. Miguel, el hijo del pastor, un muchacho de 15 años con ojos que habían visto demasiado para su edad, evitaba mirar hacia el rancho de Isabela cuando pasaba por el camino, como si el lugar le trajera memorias que prefería olvidar. Nahuel sabía que los secretos se guardaban por dos razones: miedo o culpa. Y el miedo, tarde o temprano, buscaba alivio confesándose a quien pareciera seguro. La culpa hacía lo mismo. Un día, mientras ayudaba a doña Pilar a cargar cestos de ropa limpia desde la iglesia hasta su casa, Nahuel le preguntó con naturalidad estudiada: «¿Ha vivido mucho tiempo en Santa Lucía?» La mujer asintió, con la respiración agitada por el esfuerzo. Sus 70 años pesaban en cada movimiento. «Toda mi vida»,
70 años este marzo. Entonces conoció a los padres de Isabela Rojas. Doña Pilar se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de algo que Nahuel reconoció, dolor antiguo que el tiempo no había logrado curar. Eran buena gente, no merecieron lo que les pasó. El incendio, dijo Nahuel, no como pregunta, sino como afirmación. La mujer apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca. No hablo de eso. ¿Por qué? Doña Pilar lo miró con ojos cansados que habían visto demasiadas injusticias. Porque hablar no devuelve a los muertos, ni borra las cicatrices. Pero esa noche, cuando Nahuel pasó frente a su casa después de revisar las huellas en el camino del río, doña Pilar estaba esperándolo en el porche. La luna llena iluminaba su rostro arrugado, haciendo que las sombras de sus arrugas parecieran más profundas. Tenía entre las manos un libro viejo, con las tapas gastadas y páginas amarillentas que olían a humedad y tiempo. «Tome esto», dijo con voz temblorosa que traicionaba años de miedo guardado. «Cayó del almacén la noche del incendio. Lo guardé porque sabía que algo no estaba bien, pero tuve miedo de hablar, miedo de lo que don Mateo podría hacerme». Nahuel tomó el libro con cuidado, como si fuera algo sagrado. Era un registro de cuentas del almacén de don Mateo. Las páginas estaban llenas de números escritos con letra pequeña y apretada, fechas anotadas meticulosamente, nombres de proveedores y clientes. Y en una de las últimas entradas, justo 5 días antes del incendio, había una póliza de seguro por una suma considerable, 5,000 pesos de plata, una fortuna. «Gracias», dijo Nahuel simplemente, pero la palabra llevaba más peso del que normalmente cargaba. Doña Pilar se envolvió en su chal con manos temblorosas. «Esa niña salvó vidas aquella noche. Salvó a mi nieto, que estaba ahí ayudando con el inventario. Pero la ciudad prefirió creer la mentira. Es más fácil culpar a quien ya está marcada que cuestionar a quien tiene poder». Nahuel asintió y se guardó el libro bajo la camisa contra el pecho, donde el calor de su cuerpo lo mantendría seco. Ahora tenía una pieza del rompecabezas, pero necesitaba más. Un libro de cuentas sospechoso no era suficiente. Necesitaba testigos. Necesitaba la historia completa, y sospechaba que el hijo del pastor, Miguel, tenía esa historia grabada en la memoria. La propuesta de matrimonio llegó formalmente una semana después. Don Mateo apareció en el rancho de Isabela con Ernesto Villar a su lado, ambos vestidos como para una ocasión importante. Don Mateo llevaba su mejor traje con chaleco de terciopelo y cadena de oro cruzando el pecho. Ernesto vestía ropa limpia pero modesta, con el sombrero en las manos y expresión de quien va a su propia ejecución. Traían papeles, promesas, garantías escritas en tinta que olía aún fresca. «Isabela», comenzó don Mateo con tono conciliador que había perfeccionado durante años de negociaciones. «Sé que hemos tenido diferencias, pero soy tu tío. La sangre de tu padre corre por mis venas. Quiero lo mejor para ti. Ernesto es un buen hombre. Te ofrecerá un hogar digno, comida en la mesa, protección, y yo me encargaré de que la deuda de tus padres quede saldada, completamente borrada». Isabela los miraba desde el porche, con las manos apretadas contra el regazo. Su vestido estaba remendado en varios lugares, evidencia de años de uso y escasez. Ernesto Villar era un hombre de 30 años, de expresión apacible y mirada que evitaba el contacto directo. No parecía malo, solo vacío. Un hombre que seguía órdenes porque nunca había aprendido a pensar por sí mismo, o porque pensar era más peligroso que obedecer. «¿Y qué pasa con este terreno?», preguntó Isabela, aunque ya conocía la respuesta. Había aprendido que hacer las preguntas correctas obligaba a la gente a decir en voz alta lo que preferían mantener implícito. El terreno pasaría a ser administrado por la firma.
explicó don Mateo con naturalidad practicada, como si estuviera describiendo algo perfectamente razonable. Como protección familiar, por supuesto, para evitar que te lo roben aprovechadores. Tú y Ernesto vivirían cerca de la plaza, en una casa más apropiada, con vecinos, con seguridad. Más apropiada, repitió Isabela con amargura que no se molestó en ocultar. Quiere decir lejos del río, lejos de lo que es mío. Don Mateo suspiró con paciencia fingida, como padre cansado con hija terca. Isabela, este terreno es un peso para ti, te consume. Déjame ayudarte. Déjame cuidar de ti como mi hermano habría querido. Él me lo pidió antes de morir, ¿sabes? Me hizo prometer que cuidaría de ti. La mentira era tan descarada que Isabela casi se echó a reír. Su padre había muerto delirando por la fiebre, sin poder pronunciar más que gemidos de dolor. Pero don Mateo tejía su narrativa con la confianza de quien sabe que los muertos no pueden contradecirlo. Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella. La tentación de aceptar era abrumadora, física, como hambre o sed. Ceder, descansar, dejar que otros decidieran, vivir sin pelear cada día. Tener una casa en el pueblo donde las ventanas tuvieran vidrios completos y la estufa no echara humo. Donde no tuviera que cargar agua del río cada mañana. Donde pudiera dormir sin sobresaltarse con cada ruido nocturno. Necesito pensarlo, murmuró finalmente, con voz apenas audible. Don Mateo sonrió y había triunfo en esa sonrisa. Por supuesto, pero no tardes mucho. Ernesto es muy solicitado. La mentira era obvia, pero se decía de todas formas para crear urgencia artificial. Digamos que tienes hasta el domingo para decidir. Después de misa. ¿Te parece razonable? Cuando se fueron, Isabela se dejó caer en el banco del porche. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó salir. Llorar era un lujo que no podía permitirse, una debilidad que otros interpretarían como confirmación de que no podía cuidar de sí misma. Nahuel apareció desde el cobertizo donde había estado escuchando toda la conversación, oculto entre las sombras. «¿Vas a aceptar?» «No lo sé», admitió Isabela con voz quebrada. «Tal vez sea lo mejor. Tal vez sea lo único que puedo hacer». «O tal vez», dijo Nahuel, sacando el libro de cuentas que doña Pilar le había dado, «puedas pelear con algo más que palabras». Isabela miró el libro con confusión. Nahuel se lo extendió. «Léelo, y después decide». Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, Isabela revisó cada página. Los números contaban una historia clara para quien supiera leerla. Don Mateo había contratado un seguro 5 días antes del incendio. Había cambiado las cerraduras del almacén esa misma semana, con órdenes específicas de que las puertas se cerraran con llave al terminar el día. Había dado órdenes a sus capataces sobre el almacenamiento de barriles de solvente cerca de lámparas de aceite, una combinación peligrosa que cualquier persona sensata habría evitado. El incendio no había sido un accidente, había sido planeado con la meticulosidad de quien calcula ganancias y pérdidas, y ella, Isabela, había estado ahí esa noche porque su padre trabajaba tarde haciendo inventario, tratando de ganar unos pesos extra para pagar deudas que ahora se daba cuenta probablemente también habían sido fabricadas. Había sacado a un niño de entre las llamas. Había empujado a Miguel Salinas, el hijo del pastor, por la ventana trasera cuando el techo empezó a ceder. Recordaba sus gritos, el calor que le quemaba la piel, el olor a carne chamuscada que era su propia carne. Las cicatrices que llevaba no eran castigo divino, eran el precio de haber salvado una vida mientras otros salvaban el dinero del seguro. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Isabela con voz temblorosa, sosteniendo el libro como si fuera evidencia divina. «Doña Pilar», respondió Nahuel, «lo guardó durante años,
Pero esto no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos al niño que salvaste. Isabela cerró los ojos. Miguel Salinas tenía ahora 15 años. Era un chico callado que trabajaba ayudando a su padre en la iglesia, limpiando bancos y preparando velas. Si él hablaba, si contaba la verdad, su padre lo matará, dijo Isabela con certeza. El pastor Salinas no querrá que se sepa que su hijo casi muere por el negocio sucio de don Mateo. Entonces, dijo Nahuel con esa calma inquebrantable que parecía ser su naturaleza, habrá que darle una razón para que hable de todas formas. Una razón más fuerte que el miedo. La oportunidad llegó 3 días después. Nahuel había estado observando los movimientos del pueblo con la paciencia de un cazador y sabía que el sheriff realizaba audiencias públicas cada 15 días en la plaza. La próxima sería en 2 días. Suficiente tiempo para actuar, no suficiente para que don Mateo contraatacara con su propia narrativa. Esa mañana, Nahuel se presentó ante el sheriff con el libro de cuentas y solicitó una audiencia pública. El sheriff Davis era un hombre pragmático de 50 años, con barriga prominente y expresión de quien ha visto demasiada corrupción para sorprenderse de nada. Revisó el libro con interés creciente, sus ojos moviéndose rápido sobre los números. «Esto es grave», dijo Davis, cerrando el libro con un golpe seco. «Si es verdad, don Mateo responderá ante la ley. Pero necesito más que números. Necesito testigos que confirmen lo que estos números sugieren». «Los tendrá», prometió Nahuel. El día de la audiencia, la plaza de Santa Lucía se llenó de curiosos mucho antes del mediodía. Era raro que el sheriff convocara una reunión pública con tan poca antelación, y los rumores habían corrido como pólvora seca, que si habían descubierto un robo, que si alguien iba a ser arrestado, que si tenía que ver con los apaches que andaban cerca del pueblo. Isabela estaba de pie junto a Nahuel, vestida con su mejor ropa, aunque seguía siendo humilde. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos lo escucharan, un tambor de guerra anunciando batalla. Don Mateo llegó con el pastor Salinas, ambos con expresiones confiadas de quienes esperan otra tarde aburrida de asuntos municipales. Hasta que vieron el libro de cuentas sobre la mesa del sheriff, sus páginas amarillentas abiertas para que todos las vieran. «¿Qué es esto?», preguntó don Mateo, su voz perdiendo algo de compostura por primera vez en años. «¿Qué significa esta exhibición?» «Es un registro de sus negocios», respondió el sheriff Davis con voz que cortaba como navaja. «Fechas, sumas, seguros contratados, todo muy interesante, especialmente las fechas». Doña Pilar se adelantó entonces, con pasos temblorosos pero decididos. Había ensayado esto en su mente durante años, y ahora que llegaba el momento, sentía que las palabras le salían más fácil de lo esperado. «Yo guardé ese libro. Lo recogí la noche del incendio. Sabía que algo no estaba bien. Las puertas del almacén estaban cerradas por dentro. La gente no podía salir. Escuché los gritos. Mentiras de una vieja senil», espetó don Mateo con veneno en la voz. «Ese incendio fue un accidente, un lampión mal apagado. Todos lo saben. Pregúntenle al pastor». El pastor Salinas abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, una voz joven y temblorosa cortó el aire. «No fue un accidente». Miguel Salinas se adelantó desde la multitud, pálido como papel, pero con una determinación en los ojos que su padre no había visto nunca. El muchacho había crecido con la verdad pudriéndose en su interior como una herida infectada, y ahora que tenía la oportunidad de sacarla, descubría que el alivio era más fuerte que el miedo. El pastor Salinas se puso de pie bruscamente. «Miguel, no». «Yo estaba ahí esa noche», continuó el chico, ignorando a su padre. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «Estaba escondido entre los sacos de maíz, jugando. Pensaba que era gracioso esconderme durante el inventario. La puerta estaba cerrada con llave. Escuché cómo don Mateo le decía a Ernesto
que cerrara todas las salidas antes de irse. Cuando cayó el barril y el fuego empezó, corrí hacia la puerta, pero no podía abrirla. Las llaves estaban afuera. Iba a morir ahí. El silencio que siguió fue denso como plomo. Miguel señaló a Isabela con mano temblorosa. Fue ella quien me salvó. Me sacó de entre los sacos cuando el humo ya no me dejaba respirar. Me empujó por la ventana trasera. Le dije que ella también saliera, pero volvió adentro. Dijo que había más gente. Cuando salí, tenía la ropa ardiendo. Tuve que rodar por el suelo para apagar las llamas. Se subió la manga y mostró una cicatriz que le recorría todo el antebrazo. La misma madera que me quemó, la quemó a ella. Salvó mi vida. Y yo dejé que todos dijeran que era su culpa, que ella había causado el incendio por descuidada. Dejé que la llamaran monstruo. Las lágrimas corrían por el rostro del muchacho sin que hiciera nada por detenerlas. El pastor Salinas se dejó caer en su asiento, con el rostro del color de la ceniza. Su rostro había perdido todo color. «Miguel, hijo, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó el sheriff, aunque su voz no era acusatoria sino genuinamente curiosa. «Porque tenía 10 años», respondió Miguel, «y papá me dijo que había sido un accidente, que no debía hablar de eso porque haría que la gente se preocupara, que olvidar era la forma cristiana de sanar, pero nunca olvidé y nunca sanó». El pastor Salinas se puso de pie con esfuerzo. Su voz salió quebrada cuando habló. «Yo no sabía, creí que había sido un accidente. Don Mateo me dijo, me convenció de que había sido mala suerte, que las cerraduras eran para proteger la mercancía de ladrones. Yo le creí porque era más fácil creerle que cuestionar». «¿O prefirió creerlo?», preguntó Nahuel con voz tranquila, pero que llegaba a cada rincón de la plaza. «Porque era más cómodo que admitir que su hijo casi muere por la codicia de otro». Don Mateo intentó defenderse, buscando palabras que no llegaban. Eso es ridículo. Van a creerle a un niño asustado y a una vieja confundida. Yo he servido a este pueblo durante 30 años. He dado trabajo, he ayudado a familias, con dinero que ganó cobrando precios inflados. Interrumpió el sheriff Davis. Había tomado su decisión. Un hombre como don Mateo, con demasiado poder, con demasiadas deudas que reclamar, era un peligro para todos. Las pruebas son claras. Libro de cuentas con seguro contratado días antes del incendio. Órdenes de cambiar cerraduras. Testimonio de que las puertas estaban cerradas por dentro. Testigo que casi muere atrapado. Ordenó el arresto de don Mateo allí mismo. 2 diputados se adelantaron para esposarlo. El hombre que había controlado Santa Lucía durante décadas fue reducido a prisionero en cuestión de minutos. Perdería la administración de los depósitos municipales, respondería por fraude y riesgo a la vida y pagaría con bienes para cubrir las multas. Su imperio, construido sobre precios manipulados y miedo calculado, se derrumbaba ante los ojos del pueblo que había dominado. Ernesto Villar, el hombre que iba a casarse con Isabela, fue llamado a declarar. Confesó entre lágrimas que había recibido órdenes de cambiar las cerraduras y almacenar los solventes cerca de las lámparas. No sabía que causaría un incendio, dijo, pero sabía que algo no estaba bien. El peso de la complicidad lo había perseguido durante años. El pastor Salinas se arrodilló en medio de la plaza, frente a toda su congregación. Su orgullo se quebró como vidrio bajo presión. «Perdóname, Isabela», dijo con voz quebrada que nunca había usado en sus sermones. «Repetí mentiras, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Mi hijo está vivo gracias a ti, y yo te condené por ello, te llamé pecadora desde el púlpito, te señalé como ejemplo de lo que no debía ser. Y todo porque no tuve el valor de ver lo que estaba frente a mis ojos». Isabela no dijo nada durante un largo momento. El silencio se extendió, incómodo para todos, excepto para ella. Finalmente asintió, una sola vez. El perdón no venía fácil, y ella
No iba a fingir que sí, pero el reconocimiento público era un primer paso. Era evidencia de que la verdad, cuando se decía en voz alta, tenía poder para cambiar narrativas que parecían escritas en piedra. Los meses siguientes trajeron cambios que Isabela nunca había imaginado posibles. Con la verdad revelada, el terreno junto al río quedó asegurado legalmente a su nombre sin lugar a disputa. El testamento de sus padres, guardado en el condado, demostraba la herencia. Las deudas que don Mateo había usado para manipularla resultaron ser falsas, parte del esquema para controlarla y eventualmente apropiarse del terreno. Pero Isabela no buscó venganza más allá de lo justo. No pidió la ruina total de su tío, ni exigió castigos desproporcionados. Solo quería su tierra, su paz, su vida. Quería poder caminar por la plaza sin sentir que cada mirada era un juicio. Quería dormir sin sobresaltos. Quería existir sin tener que justificar su existencia cada día. El pueblo cambió lentamente, con la torpeza de quien aprende a caminar después de años postrado. Algunos vecinos se acercaron con disculpas que salían incómodas, mirando al suelo, jugando con sus sombreros entre las manos. Otros le ofrecieron trabajo o intercambios justos, huevos frescos por ropa lavada, leña cortada por medicinas preparadas con sus hierbas. La iglesia, bajo la presión de una congregación que había visto la hipocresía de su pastor, organizó una caja de ayuda para quienes habían perdido en el incendio y nunca recibieron compensación. No fue una transformación milagrosa. La gente no cambió de un día para otro. Algunos siguieron mirándola con desconfianza, porque las cicatrices todavía estaban ahí, y los prejuicios no desaparecen con una sola verdad revelada. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora ella tenía pruebas, tenía testigos, tenía una historia que contradecía la mentira oficial. Y eso, en un pueblo como Santa Lucía, era más valioso que el oro. Nahuel, por su parte, logró su objetivo con la persistencia que había mostrado en todo lo demás. El sheriff Davis, impresionado por cómo el Apache había destapado la corrupción de don Mateo, estuvo más dispuesto a escuchar su propuesta. Accedió a establecer rutas marcadas para que los apaches pudieran acceder a las fuentes de agua en días fijos del mes, con escolta visible y sin armas a la vista. A cambio, prestarían servicios útiles: reparar cercas que el ganado rompía constantemente, limpiar canales de riego obstruidos por lodo y ramas, ayudar en las cosechas cuando faltaran brazos. Los mapas se colgaron en el condado, con puntos de parada definidos y horarios específicos. Nahuel se registró como guía oficial, un título que venía con responsabilidades, pero también con cierta protección legal. Aceptó cumplir horarios y reglas que limitaban su libertad de movimiento, pero garantizaban menos muertes, menos emboscadas, menos viudas llorando a guerreros que nunca volverían. Era un compromiso, no una victoria total. Pero Nahuel había aprendido hacía tiempo que las victorias totales eran raras y que los compresos que salvaban vidas valían más que los principios que solo llenaban tumbas. Una tarde de primavera, 6 meses después de la audiencia, Isabela estaba plantando maíz en el terreno junto al río. El adobe había sido reparado con ladrillos nuevos que ella misma había hecho, mezclando barro y paja bajo el sol hasta lograr la consistencia correcta. Las vigas del techo habían sido reforzadas con madera que algunos vecinos habían ayudado a instalar, intercambiando un día de trabajo por otro. La ayuda no venía de la caridad, sino del respeto ganado, del reconocimiento de que ella había demostrado ser capaz de sostenerse sola. El terreno que antes parecía maldito, ahora mostraba signos de vida, surcos ordenados donde crecía maíz joven, un huerto con verduras que prometían buena cosecha. Hierbas medicinales plantadas con cuidado cerca de la casa, donde podía recogerlas fácilmente cuando alguien llegaba pidiendo remedios.
Nahuel llegó cabalgando por el camino, siguiendo la ruta que había trazado en el mapa oficial. Traía noticias de las rutas, avisos de lluvia que se aproximaba desde el oeste, listas de reparos pendientes en las cercas del lado norte. Se había convertido en una presencia constante pero no invasiva, no como inquilino, sino como aliado que cumplía su parte del pacto que habían hecho aquella primera noche. «¿Cómo va el maíz?», preguntó desmontando con el movimiento fluido de quien ha pasado más tiempo a caballo que en tierra firme. «Bien», respondió Isabela, limpiándose las manos en el delantal manchado de tierra. «Este año debería tener buena cosecha, si no hay heladas tempranas». Nahuel asintió. Después de un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras, dijo: «Mi gente pregunta si aceptarías curar a los enfermos que no pueden ir al pueblo. Hay una anciana con dolor en las articulaciones que ya no puede caminar bien. Un niño con fiebre que no baja». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Confían en mí? Confían en tus manos», respondió Nahuel con su habitual economía de palabras. «Y en tu silencio. Has demostrado que guardas secretos cuando es necesario, que no hablas más de lo debido». Isabela sonrió levemente. Era extraño, pero cierto. Durante meses había guardado la presencia de Nahuel sin decírselo a nadie. No por miedo de ser descubierta, sino por respeto a un pacto que ambos habían honrado sin necesidad de juramentos formales. «Acepto», dijo simplemente. «Dime cuándo». En el pueblo, don Mateo seguía existiendo, pero muy disminuido. Había pagado sus multas vendiendo propiedades. Ya no dictaba precios ni compraba conciencias con préstamos que se convertían en cadenas. Un comerciante nuevo había llegado de Tucson, un hombre joven con ideas sobre competencia justa y precios razonables. Poco a poco, los habitantes de Santa Lucía descubrían que había alternativas, que no tenían que depender de un solo almacén. El pastor Salinas reorganizó su papel en la comunidad con humildad que muchos no creyeron posible. Se dedicaba a cuidar de jóvenes y viudas sin usar eso como plataforma para sermones moralistas. Sus homilías se volvieron más cortas, más honestas, menos grandilocuentes. Algunos fieles se fueron, incapaces de perdonar su hipocresía. Otros se quedaron, apreciando la honestidad nueva en un hombre que había admitido su error. Miguel, su hijo, se acercó a Isabela con regularidad. Venía 2 veces por semana, después de terminar sus tareas en la iglesia, para aprender cuentas y pequeños oficios. Isabela le enseñaba a leer números, a llevar registros, a calcular porcentajes y ganancias. El muchacho tenía aptitud para los números y memoria excelente. La herida antigua entre ellos se cerraba con algo útil y concreto, con lecciones prácticas que le darían un futuro más allá de barrer pisos de iglesia. Doña Pilar encontró alivio para la culpa que había cargado sola durante años. El peso en su pecho, que la había hecho despertar en las noches con dificultad para respirar, se había aligerado. Seguía lavando ropa de la iglesia, pero ahora lo hacía con la espalda más erguida, con la satisfacción de quien hizo lo correcto, aunque llegara tarde. Una mañana de verano, con la niebla ligera sobre el agua que anunciaba día caluroso, Isabela observaba su huerta desde el porche. El cuaderno de cuentas, ese compañero fiel de años difíciles, mostraba números verdes por primera vez desde que tenía memoria. No era riqueza, pero era suficiencia. Era la certeza de que podría comer este mes y el siguiente, de que podría reparar lo que se rompiera, de que no tendría que elegir entre comprar harina o comprar jabón. Nahuel ajustaba la silla de su caballo, preparándose para recorrer las rutas marcadas. El sol le daba en la espalda, proyectando su sombra larga sobre el suelo.
En unas horas estaría guiando a un grupo pequeño de su gente hacia las fuentes del norte, cumpliendo el acuerdo que había negociado. Se miraron en silencio. No había promesas grandiosas entre ellos, no había declaraciones de amor eterno pronunciadas con voz temblorosa bajo las estrellas. Había algo más sólido que eso, un pacto construido sobre decisiones diarias, respeto mutuo que se ganaba con acciones y no con palabras, y la comprensión compartida de que la vida se sostiene con trabajo honesto y verdad dicha en el momento correcto. «Volverás la próxima semana», dijo Isabela. No era pregunta. «Volveré», confirmó Nahuel, montando su caballo con el movimiento que ella había visto cientos de veces. El martes, antes del mediodía, se alejó por el camino que bordeaba el río, siguiendo la línea del agua que brillaba bajo el sol como metal líquido. Isabela lo vio partir sin angustia, sin ese nudo en el estómago que viene con la incertidumbre. Sabía que regresaría. Siempre regresaba. Su palabra era más confiable que cualquier documento firmado. El terreno junto al río, antes disputado como si fuera el centro del mundo, se había convertido en punto de paso y permanencia al mismo tiempo. Los niños del pueblo jugaban cerca del agua en las tardes calurosas, sus risas llenando el aire que antes había estado tan silencioso. Las rutas de los apaches pasaban por ahí en los días marcados, grupos pequeños que saludaban con la mano y seguían su camino sin incidentes. Los acuerdos se cumplían, las deudas habían sido saldadas, las mentiras habían sido expuestas. La frase que Isabela había pronunciado meses atrás, cuando los capataces la habían agarrado con violencia, «Todo mundo me llama monstruo», había perdido poder sobre ella. No porque la ciudad hubiera olvidado sus cicatrices, sino porque la verdad, probada paso a paso con evidencia que no se podía negar, había reconfigurado el lugar de cada uno en la historia del pueblo. El monstruo que decían ver nunca existió. Había una mujer desfigurada por el fuego, sí, pero esas desfiguraciones eran medallas de guerra ganadas salvando una vida. Había una mujer que, al ser defendida por un apache cuando nadie más lo haría, y al defender lo que era suyo con la ley y la verdad como armas, mostró con claridad dolorosa lo que es la verdadera fuerza. No gritar más alto que los demás, no golpear más fuerte, sino sostener con razón y trabajo constante la vida que eligió cuidar. Las cicatrices seguían ahí, visibles bajo la luz cruel del mediodía, marcas permanentes en piel que nunca sanaría completamente. Pero ahora eran solo eso, marcas en la piel, no una sentencia, no una condena, no una historia escrita por otros. Solo la prueba de que había sobrevivido al fuego, y no solo había sobrevivido, sino que había aprendido que el dolor, cuando se enfrenta con verdad en lugar de con vergüenza, puede convertirse en semilla de algo nuevo. Y en la orilla del río, donde el agua seguía corriendo como siempre lo había hecho, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus márgenes, Isabela Rojas continuaba viviendo. No esperando ser rescatada por un hombre que la hiciera respetable, no pidiendo permiso para existir a un pueblo que había preferido creerle al poderoso antes que a ella, solo siendo ella misma, con sus cicatrices y su fuerza, con su terreno y su libertad ganada, no con suerte, sino con persistencia. Porque al final, como Nahuel le había dicho alguna vez mientras remendaban una cerca juntos, la tierra no se mide solo en metros ni en documentos con sellos oficiales. Se mide en raíces, en qué tan profundo llegan, en qué tan fuerte se aferran cuando vienen las tormentas. Y las raíces de Isabela estaban tan hondas en esa orilla, enterradas tan profundo en ese pedazo de tierra junto al agua, que ninguna tormenta, ningún tío codicioso, ninguna mentira repetida 1000 veces podría arrancarlas jamás. El sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo de colores que no tenían nombre, y en su rancho junto al río,
Isabela Rojas regaba su huerta con agua que había cargado ella misma, plantaba semillas que cosecharía ella misma, construía una vida que sería suya y de nadie más. Y eso, al final, era todo lo que había querido.